La niebla espesa cubría los bordes del bosque negro de Itatiba, como si el mundo hubiera decidido borrarse a sí mismo esa madrugada de invierno, cuando Clara Mendonça escuchó el gemido entre los árboles. Era un sonido roto, casi animal, que se colaba entre los pinos oscuros y llegaba hasta ella con la frialdad del viento, que bajaba de los cerros a esa hora en que los sensatos dormían y los que cargaban demasiado adentro caminaban solos por los márgenes de cosas que no deberían atravesar. Clara sabía que no debería estar ahí, tan cerca de la medianoche, tan lejos de las luces del pueblo, que parpadeaban a sus espaldas como promesas que nadie cumple. Pero los pesadillas habían regresado esa semana con una fuerza que le aplastaba el pecho desde adentro, y caminar por el filo del bosque era lo único que la calmaba desde la muerte de Rodrigo. Lo único que le decía a su cuerpo que todavía podía moverse, que todavía había algo que hacer con los pies y con las manos, aunque el corazón siguiera suspendido en algún punto de hacía 18 meses, congelado en el instante exacto en que el teléfono sonó y la voz del policía le dijo lo que ya sabía antes de contestar. El gemido se repitió, más débil esta vez, como si quien lo emitía estuviera perdiendo la batalla contra algo que no se podía ver con los ojos, pero sí sentir en la piel como una corriente eléctrica que recorre la espalda sin previo aviso. Clara se detuvo en seco en el camino de terracería, la linterna en la mano, la bolsa de primeros auxilios colgada del hombro, esa bolsa que nunca dejaba en el carro porque era enfermera. Y ser enfermera no era un trabajo que uno se quitara, como se quita un saco al llegar a casa. Era una forma de estar en el mundo, una manera de ver cada cuerpo humano como algo que podía romperse y que, roto, merecía atención. Debería haber regresado al carro. Cada instinto de supervivencia que le quedaba después de años trabajando en urgencias le gritó que diera la vuelta. Pero el gemido sonó una tercera vez, y Clara avanzó hacia los árboles porque había cosas más fuertes que el miedo, y una de ellas era la incapacidad absoluta de ignorar a alguien que pudiera necesitar ayuda. Lo que encontró entre las raíces de una ceiba centenaria no era lo que había temido encontrar. No era un animal herido, no era un vagabundo borracho, no era nada que sus 12 años de enfermería le hubieran preparado para ver, aunque le hubieran preparado para reaccionar. Era un hombre, enorme, de espaldas anchas y piel oscura bañada en sudor frío, con el torso descubierto a pesar del invierno y destrozado por heridas que no tenían ninguna lógica para alguien que había pasado 1 década y 2 años en el cuarto de urgencias de un hospital regional. Heridas profundas, largas, como zarpazos de algo que no existía, que se extendían desde el hombro izquierdo hasta la cadera y que mientras Clara las iluminaba con la linterna y se arrodillaba junto a él y empezaba a abrir la bolsa con manos que no temblaban, porque las manos de Clara nunca temblaban en una emergencia, parecían cerrarse lentamente sobre sí mismas, como si la carne tuviera memoria propia y supiera cuál era su forma correcta y estuviera volviendo a ella en tiempo real. Clara parpadeó, siguió trabajando, porque eso era lo que hacía Clara Mendonça cuando el mundo le presentaba algo que no debería ser posible. Lo catalogaba mentalmente para procesarlo después y seguía haciendo lo siguiente paso correcto. Era una habilidad que había cultivado conscientemente durante años de urgencias y que ahora era tan instintiva como respirar, y que en ese momento la mantenía con los dedos en el pulso del desconocido y los ojos recorriendo el daño con eficiencia clínica, mientras una parte pequeña de su cerebro, la parte que Rodrigo siempre había llamado su brújula de lo extraño, registraba cada detalle imposible con la minuciosidad de quien sabe que va a necesitar entenderlos más tarde. Clara Mendonça tenía 34 años y llevaba el luto con la elegancia discreta de quien ha aprendido que llorar en público asusta a la gente. No era frialdad, aunque muchos la confundieran con eso. Era contención, construida ladrillo por ladrillo sobre las ruinas de una mujer que una vez fue completamente abierta al amor y al dolor y a la alegría y a todo lo que llegaba sin avisar. Rodrigo había muerto 18 meses atrás en un accidente de moto en la misma carretera que ella recorría todas las madrugadas en sus caminatas sin sueño, y ella nunca había podido sacudirse la sensación
de que había algo de ritualístico en ese trayecto, como si esperara encontrarlo en alguna curva que todavía no había doblado, como si el bosque guardara una versión de él que la ciudad no había podido salvar. Era enfermera jefa de urgencias en el hospital regional, respetada por la frialdad quirúrgica con que manejaba las emergencias y por la incapacidad de entrar en pánico cuando los demás entraban. Los médicos residentes la buscaban con los ojos cuando algo se salía de control, porque Clara Mendonça siempre sabía qué hacer. Siempre tenía la siguiente instrucción lista. Siempre encontraba el orden dentro del caos con una eficiencia que parecía sobrenatural. Lo que nadie veía, porque Clara no dejaba que nadie lo viera, era que esa armadura había sido construida específicamente para proteger el lugar donde vivía su vulnerabilidad más profunda. La soledad que se negaba a nombrar, la convicción silenciosa de que no merecía ser feliz mientras Rodrigo estaba muerto, que cualquier momento de alegría era una traición a un hombre que la había amado con toda su sencillez y su generosidad, y que se había ido por una carretera mojada una noche de martes sin ningún drama, sin ninguna premonición, sin ninguna oportunidad de despedirse. Lo que Clara tampoco sabía de sí misma, porque el duelo tiene la costumbre de esconder las cosas más importantes, era que su capacidad de amar no se había apagado con Rodrigo. Solo se había escondido. Esperaba dormida en algún lugar debajo de toda esa contención y esa eficiencia y esas madrugadas caminando sola por el filo del bosque, algo suficientemente extraordinario que la despertara. Ella estabilizó al desconocido con lo que tenía en la bolsa, limpió las heridas que seguían cerrándose bajo sus dedos con una velocidad que no era posible y que ella anotó mentalmente sin permitirse reaccionar todavía. Le tomó el pulso y encontró que era fuerte y regular, aunque su temperatura corporal fuera 2 grados más alta de lo que debería ser para cualquier ser humano vivo. Esperó con la linterna apuntada hacia él hasta que abrió los ojos. Eran ojos color ámbar, dorados como miel oscura calentada por el sol, y por un instante brevísimo, antes de que recuperara completamente la conciencia, Clara los vio brillar en la oscuridad con una luz que no provenía de ninguna fuente externa, una luz interior que destelló y se apagó tan rápido que ella habría podido convencerse de que lo había imaginado, si no fuera porque Clara Mendonça no imaginaba cosas, y lo sabía. Él dijo un solo nombre antes de desvanecerse otra vez, con la voz ronca y cansada de alguien que lleva demasiado tiempo cargando algo pesado. El nombre fue Mateus, y después sus ojos se cerraron y su cuerpo se relajó con el peso definitivo del inconsciente. Y Clara se quedó arrodillada en el lodo del bosque a medianoche, mirando a este hombre que no era posible, con sus heridas que se cerraban solas y su temperatura imposible y su luz que no debería existir. Y tomó la decisión más irracional de su vida adulta. No lo llevó al hospital. Lo llevó a su casa, porque el hospital habría levantado preguntas que ella no sabía cómo responder, y porque había algo en el peso de ese cuerpo inconsciente que necesitó sus brazos para no caer, algo en la manera en que él había dicho ese nombre único antes de rendirse al desmayo, que le hizo sentir por primera vez en 18 meses que estaba haciendo exactamente lo que debía estar haciendo en ese momento preciso. No podía explicarlo. Clara no era mujer de intuiciones inexplicables, pero tampoco era mujer de ignorar la evidencia frente a sus ojos, y la evidencia era que este hombre necesitaba ayuda y que llevarlo al hospital en ese estado, con heridas que se cerraban solas y ojos que brillaban en la oscuridad, era una sentencia de algo que todavía no podía nombrar. Lo acomodó en el cuarto de huéspedes que nunca había usado, el cuarto que pintó de verde hace 4 años, cuando Rodrigo dijo que su mamá vendría a visitarlos y que nunca usaron, porque la mamá de Rodrigo murió antes de poder hacer el viaje, y cerró la puerta con cuidado. Esa noche no durmió. Se sentó en la silla de la cocina con café que se enfrió sin que lo tocara, mirando la puerta cerrada, y esperó que amaneciera. En los 3 días siguientes, mientras Mateus se recuperaba en el cuarto verde, Clara intentó armar el rompecabezas de lo que él era. Las heridas que deberían haberlo matado cerraron completamente en 48 horas. Su temperatura corporal seguía alta pero estable.
Se despertaba a veces gritando, ahogando palabras en un idioma que Clara no reconocía, aunque tenía una musicalidad antigua que le ponía la piel de gallina. Y había noches en que ella escuchaba desde su cuarto sonidos que no correspondían a un hombre moviéndose en una habitación cerrada, sonidos de algo más grande, algo que ocupaba más espacio del que debería estar disponible. Pero cuando estaba despierto y consciente, era diferente de cualquier persona que Clara hubiera conocido. Se llamaba Mateusz. Confirmó cuando pudo hablar con coherencia el segundo día, con la voz todavía ronca, pero los ojos ya completamente presentes, ya sin esa luz extraña, aunque el ámbar de su iris era suficientemente insólito por sí mismo. Era gentil con una intensidad que parecía antigua, como si hubiera aprendido la gentileza de la manera difícil, y la practicara conscientemente en lugar de darla por hecho. Cuando Clara le cambiaba las vendas, que ya no hacían falta, pero que le ponía de todos modos porque necesitaba algo que hacer con las manos, él la miraba de una manera que la hacía sentir vista, de un modo que ni Rodrigo, que la había amado profundamente con toda su sencillez, había logrado. Como si él viera no solo lo que ella hacía, sino también lo que costaba hacerlo. No solo la eficiencia, sino también el esfuerzo que se escondía detrás. ¿Por qué me trajiste aquí?, le preguntó el segundo día, con los ojos fijos en el techo del cuarto verde, el techo de ese color verde oscuro que Rodrigo había elegido, porque decía que era el color de la esperanza y que a Clara le había parecido siempre demasiado intenso para una habitación cerrada, aunque nunca lo había cambiado, porque cambiarlo habría sido admitir que la persona para quien se pintó ya no iba a venir. Clara lo pensó antes de responder, lo que no era su costumbre porque generalmente las respuestas llegaban antes que las preguntas terminaran, porque si te llevaba al hospital tendrías que explicar cómo se cerraron esas heridas en 2 días, y yo todavía no sé qué decir cuando me lo pregunten a mí. Mateusz no dijo nada por un momento. Su mirada recorrió el techo como si buscara algo en el color, como si la elección de ese verde le dijera algo que ella no había dicho en palabras. Después habló con una calma que era distinta de la indiferencia, que era más bien el resultado de haber estado mucho tiempo con cosas que no se podían cambiar. Tienes razón en no saber qué decir, porque lo que te tengo que contar no tiene respuesta fácil. No hay respuestas difíciles en medicina, dijo Clara. Solo hay diagnósticos que uno no ha encontrado todavía. Y él la miró con esos ojos color miel oscura y algo en la esquina de su boca se movió brevemente hacia algo que podría haber sido una sonrisa si tuviera más práctica, y dijo, ojalá fuera tan simple. Clara le trajo sopa esa noche, porque era lo que tenía, y porque los cuerpos en recuperación necesitan comer, aunque sean cuerpos que se recuperan de maneras imposibles. Se la dejó en la mesita junto a la cama, sin esperar a que la probara, pero desde la cocina escuchó el sonido de la cuchara contra el plato, y algo en ese sonido doméstico y ordinario, el sonido de alguien comiendo en una casa que llevaba demasiado tiempo en silencio, le apretó el pecho de una manera que no supo si era dolor o algo diferente al dolor que se le parecía mucho, pero que apuntaba en dirección opuesta. Se lo contó el tercer día, no de golpe, sino en fragmentos, como quien sabe que la verdad completa de una sola vez puede destrozar a alguien y prefiere darla en dosis manejables. Le habló del bosque y de la luna y de lo que pasaba en su cuerpo cuando la luna llegaba a ciertos ciclos, de la transformación que no era como en las películas, sino algo más brutal y más real y más doloroso, una reconfiguración completa de cada hueso y cada músculo y cada instinto que lo dejaba después agotado y fuera de control y aterrorizado de sí mismo. Le habló del exilio de su manada, de los años que llevaba solo porque se había negado a convertir a personas inocentes cuando el alfa se lo ordenó, de cómo la soledad había dejado de ser un castigo y se había vuelto simplemente el clima de su vida. Clara lo escuchó sin interrumpirlo con la misma atención con que escuchaba a sus pacientes en urgencias, buscando el detalle que explicara todo lo demás, y cuando él terminó, ella se quedó callada un momento largo y después dijo, ¿las heridas de la otra noche? Una trampa.
alguien que sabe lo que soy y sabe dónde estoy. Las heridas fueron suficientes para inmovilizarme, pero no para matarme en el bosque. Quería que alguien me encontrara así. ¿Por qué? Mateus se quedó callado, y Clara entendió por la manera en que desvió los ojos que había algo más, algo que todavía no le había dado en dosis manejables, algo que todavía estaba calibrando cómo decir. Pero esa respuesta tendría que esperar, porque fue en ese momento, al retirar las vendas finales del brazo de Mateus para limpiar la última traza de herida cerrada, que Clara vio la tatuaje en su muñeca. 2 palabras en tinta negra antigua: Mateus Alcántara. Y el mundo se detuvo. Porque Mateus Alcántara era el nombre del hombre acusado de haber causado el accidente que mató a Rodrigo. Clara se levantó de la silla junto a la cama con la misma frialdad con que enfrentaba las emergencias en urgencias, pero por dentro algo se desmoronó silenciosamente. Alguna estructura que había empezado a construirse en esos 3 días sin que ella se diera cuenta. Algún peso que había comenzado a aligerarse y que de repente volvía a aplastarse sobre sus hombros con el doble de fuerza. 15 meses de investigación obsesiva, carpetas llenas de fotocopias del expediente, el nombre de un hombre que el testigo único en la carretera esa noche había visto parado cerca de la moto de Rodrigo antes del accidente. Un nombre que la policía nunca había podido ubicar, una presencia sin explicación que Clara había convertido en el centro de todo el odio que el duelo le había generado, porque el duelo necesita algo concreto donde aterrizar, y ese nombre había sido su ancla. El nombre estaba tatuado en la muñeca del hombre al que había llevado a su casa. «Necesito que te vayas», dijo Clara, con una voz que era perfectamente plana y perfectamente controlada, y por eso mismo perfectamente aterradora. Soltó el vendaje que tenía en las manos y lo dejó caer sobre la cama, y se puso de pie y caminó hasta la ventana, porque necesitaba poner distancia entre ella y ese hombre, y la tatuaje en su muñeca, y los 18 meses de odio, que de repente no sabían bien dónde colocarse, porque la historia que los había sostenido acababa de tener una grieta nueva, y las grietas son peligrosas, porque dejan pasar la luz, y la luz revela cosas que la oscuridad guardaba sin esfuerzo. Mateus la miró, y en sus ojos ámbar Clara vio algo que no esperaba ver en el hombre al que había culpado por 18 meses. Vio que él ya sabía quién era ella, que había sabido desde que abrió los ojos en el bosque y encontró su cara, que había cargado eso junto con todo lo demás durante 3 días sin decirlo, esperando el momento correcto que quizás sabía que no existía. «Clara», dijo, «deja que te explique lo que pasó esa noche. No me llames por mi nombre, deja que te explique». La voz de Mateus era baja y no suplicaba, lo que era lo único que lo salvó de que Clara saliera del cuarto inmediatamente. Suplicar la habría hecho sentir que podía rechazarlo. Hablar sin suplicar le decía que creía que ella tenía derecho a la verdad más que él tenía derecho a su silencio. Y eso, a pesar de todo, a pesar del odio que le quemaba el pecho y los ojos que le ardían aunque no lloraba, porque Clara Mendonça no lloraba delante de nadie, la hizo quedarse. «Estaba tratando de salvar a Rodrigo», dijo Mateus. «Iba detrás de la moto. Había alguien más en esa carretera esa noche, alguien que lo conocía a él y que usó la moto de tu marido como anzuelo. Para cuando me transformé e intenté llegar fue demasiado tarde. Fallé por segundos y nunca nadie le habría creído a un hombre lobo, así que cargué con la acusación porque ya tenía costumbre de cargar con cosas». Clara estuvo de pie en la puerta del cuarto verde por un tiempo que no supo medir. El odio seguía ahí, pero había algo debajo del odio, algo más antiguo y más complicado, que era la necesidad de saber la verdad completa, no solo la que cupiera en la narrativa que había construido para sobrevivir los últimos 18 meses. «¿Quién era la otra persona en la carretera?», preguntó. Y Mateus dijo un nombre que Clara no conocía todavía, pero que pronto aprendería a reconocer en cada sombra que viera moverse en el bosque. Renato Bosch. Clara tardó 3 días en poder volver a hablar con Mateus, sin que la voz le saliera cortada por el filo de una rabia que no sabía bien hacia dónde apuntar. Bosch seguía siendo un nombre sin cara,
una pieza que faltaba en un rompecabezas que había creído terminado. Mateus se quedó porque Clara no lo echó de nuevo y porque ambos sabían, sin decirlo, que lo que estaba sin resolver entre ellos era demasiado para dejarlo en medio del camino. Ella buscó el nombre en los archivos del accidente. Tenía carpetas, muchas carpetas, porque los 18 meses de duelo los había pasado también buscando explicaciones que la policía no le había dado, revisando el expediente que le habían proporcionado bajo la ley de transparencia, anotando inconsistencias. Y ahí estaba, en un reporte de patrulla que había leído 100 veces sin prestarle atención. Un vehículo no identificado había sido visto en el kilómetro donde ocurrió el accidente aproximadamente 15 minutos antes del impacto. La placa no correspondía a ningún registro activo. El oficial que levantó el reporte lo había archivado como dato sin seguimiento, porque no tenía manera de conectarlo con nada. Renato Bosch llevaba décadas cazando lobisomens, no como oficio, sino como convicción, como cruzada personal nacida de algo que él había perdido mucho tiempo atrás y que lo había convertido en la clase de hombre que justifica cualquier cosa con el argumento de estar haciendo lo correcto. Mateus se lo explicó sin dramatismo, con la misma forma directa y cansada de hablar que Clara empezaba a reconocer como suya. Bosch había seguido su rastro hasta Itatiba porque había algo aquí que lo ponía en una posición de vulnerabilidad única, una profecía antigua de las manadas de la región, una historia que Mateus había ignorado durante años, porque las profecías no eran el tipo de cosas en que un hombre lobo exiliado, y solo tenía el lujo de creer, decía que el único camino para romper la maldición que lo ataba era el perdón voluntario de alguien que tuviera razones genuinas para destruirlo. Clara oyó eso con una quietud que no era paz, sino la calma que precede a entender algo que va a cambiar todo. ¿Y vos sabía quién era yo antes de que yo supiera quién eras tú? Desde hace tiempo, dijo Mateus con los ojos fijos en la ventana, donde la tarde empezaba a caer gris sobre el jardín. Planeó la noche del accidente de Rodrigo para acercarte a mí de la manera equivocada, para que me conocieras primero como el nombre de quien te quitó a tu marido, para que aunque la profecía se cumpliera, no se cumpliera de la manera correcta, porque no puede haber perdón real cuando la base es una mentira. ¿Y si me dice que me va a matar? Eso también, dijo Mateus, pero no de la manera que crees. Clara se levantó y fue a la ventana y se quedó mirando el jardín que Rodrigo había sembrado y que ella seguía cuidando sin saber bien por qué, quizás porque era una de las pocas cosas vivas que le quedaban de él. Y pensó en los 18 meses que había pasado cargando un odio hacia un hombre sin cara que le había dado algo concreto donde colocar el dolor. Y pensó en lo que costaría soltar ese odio si resultaba que había estado mal apuntado todo ese tiempo. Y pensó que el amor que había tenido por Rodrigo merecía algo mejor que seguir siendo el combustible de una rabia que alguien más había diseñado deliberadamente para que la consumiera. ¿Qué necesitas de mí?, preguntó. Y la pregunta fue difícil de hacer y los dos lo sabían, y por eso Mateus no respondió de inmediato, sino que se tomó su tiempo para contestarla con la misma seriedad con que ella la había hecho. «Nada que no quieras dar», dijo. «Nunca eso». Clara asintió, y algo en ella que había estado apretado desde hacía mucho tiempo se aflojó 1 centímetro, solo uno, pero fue suficiente para que respirara diferente. La noche siguiente, Bosch se hizo presente, no en persona sino en señales que Mateus reconoció inmediatamente. Marcas en los troncos de los árboles del jardín, una secuencia de símbolos que en el lenguaje de los cazadores significaba que el tiempo se terminaba. Mateus entendió que Bosch estaba listo para el acto final, que había esperado hasta tener la certeza de que entre él y Clara había nacido algo, porque necesitaba que algo hubiera nacido para que la trampa tuviera sentido. Un anzuelo necesita carnada, y la carnada más efectiva para un hombre lobo que llevaba años solo era la posibilidad de no estarlo. Esa noche, Clara y Mateus se sentaron juntos en la cocina hasta el amanecer, con café caliente entre las manos, y hablaron de Rodrigo. No como si Rodrigo fuera el problema entre ellos, sino como lo que era,
una persona real que había existido y amado y muerto, y cuya ausencia seguía siendo parte de quienes eran ambos, aunque de maneras completamente distintas. Clara habló de cómo él había sido, de la manera en que le gustaba el café demasiado dulce, y cómo silbaba desafinado mientras lavaba los platos, y la vez que había llegado a su primer aniversario de bodas con un ramo de las flores más feas que ella había visto en su vida, porque las había comprado en la gasolinera a última hora, y se había reído tanto de sí mismo que ella no había podido enojarse. Lo contó sin llorar al principio, con la eficiencia narrativa de alguien que ha repetido los recuerdos suficientes veces para que ya no corten al salir. Y Mateus escuchó sin interrumpir con una atención que era distinta de la condolencia performativa de la gente que no sabe qué decir frente al duelo ajeno. Mateus le dijo lo que recordaba de esos segundos en la carretera con una precisión que solo alguien que había repetido ese momento millones de veces en su memoria podía tener. Le dijo que Rodrigo había sido valiente aunque no lo sabía, que en el instante antes del impacto había girado la moto para que el golpe fuera hacia el lado donde él iba y no hacia el centro de la carretera donde alguien más podría haberse lastimado. Clara escuchó eso y se le fue el aire del cuerpo porque era exactamente la clase de cosa que Rodrigo habría hecho y no lo sabía. No tenía manera de saberlo, y saber lo que hizo en ese último segundo la hizo llorar por primera vez desde el funeral, ahí en su cocina frente a un hombre lobo que cargaba el mismo peso que ella, aunque desde el lado opuesto. El llanto que lleva 18 meses esperando que uno baje la guardia el tiempo suficiente para que quepa. Mateus no dijo nada mientras ella lloraba. Solo estuvo ahí, presente con esa presencia antigua e intensa que era su forma de ocupar el mundo, y cuando ella terminó y se limpió la cara con el dorso de la mano y levantó los ojos, él la estaba mirando con algo que no era lástima, sino reconocimiento, como si entendiera exactamente lo que significaba llorar algo que llevabas tanto tiempo sin poder llorar. «Gracias», dijo Clara, aunque no habría podido explicar exactamente por qué. Mateus asintió, y algo entre ellos se asentó en ese momento, en un lugar diferente al que había estado antes, más hondo y más estable, como si hubiera encontrado por fin el ángulo correcto para sostenerse. Los preparativos para lo que vendría fueron silenciosos y compartidos. Mateus le explicó lo que sabía del método de voz, las trampas que usaba, los patrones que repetía, porque los cazadores viejos tienen costumbres que los delatan si uno sabe qué buscar. Clara escuchó y tomó notas mentales y preguntó las preguntas precisas de alguien acostumbrada a operar en situaciones donde equivocarse cuesta una vida. No tenía miedo de una manera que la sorprendió porque debería tenerlo, pero descubrió que el miedo que había cargado los últimos 18 meses, el miedo difuso de seguir viviendo sin saber para qué, era peor que cualquier amenaza concreta que pudiera enfrentar esa noche. «¿Qué pasa si no funciona?», preguntó antes de que salieran. Mateus la miró. «Entonces al menos habremos intentado hacer lo correcto», dijo. «Y eso ya es más de lo que he podido decir de muchas noches de mi vida». Clara pensó en eso. Después pensó, «Lo mismo», dijo, y salieron al bosque. La clareira donde Clara había encontrado a Mateus herido tenía en la noche una presencia diferente a la que había tenido en aquella madrugada del hallazgo. Entonces había sido solo un espacio oscuro entre árboles, el lugar donde la linterna llegó y encontró un hombre imposible. Ahora era un escenario construido con intención, una trampa armada con la meticulosidad de alguien que había hecho esto muchas veces y conocía exactamente qué forma debían tener las cosas para funcionar. La luna estaba casi llena, un disco grande y pálido que colgaba entre los pinos como un ojo que no parpadeaba, y su luz caía sobre el claro con una claridad fría que hacía que las sombras fueran bordes perfectamente definidos. Renato Voss no era el monstruo que Clara había imaginado durante el camino al bosque. Tenía alrededor de 60 años, la complexión delgada de alguien que ha pasado décadas moviéndose en terrenos difíciles, y unos ojos grises que tenían la serenidad perturbadora de la convicción absoluta. No era un hombre que dudara de lo que hacía.
Era el tipo de persona más peligrosa que existe, el que cree que tiene razón. Sabía que vendrías, le dijo a Clara cuando entró al claro, ignorando a Mateus con la deliberación de alguien que sabe que ignorar a un hombre lobo delante de la mujer que le importa es la herida más efectiva. Eres predecible. Los que aman son siempre predecibles. No sé si lo que siento es amor, dijo Clara con voz plana, pero sí sé que usted le tendió una trampa a mi marido y que eso no lo voy a perdonar. Vos sonrió con esa serenidad gris. El perdón es exactamente de lo que quiero hablar, dijo. La profecía dice que puede salvarlo, pero el perdón que necesita para eso no te va a costar un poco, señorita Mendonça. Te va a costar todo. ¿Estás dispuesta a perdonar a un hombre lobo por la muerte de tu marido, sabiendo que aunque lo perdones no te va a devolver a Rodrigo? ¿Que el perdón no te da nada a ti, solo le da algo a él? Fue una pregunta diseñada con cuidado para aterrizar exactamente donde dolía más. Clara lo sintió, y también sintió, detrás de eso, la trampa dentro de la trampa. Vos no quería respuesta, quería que la pregunta la paralizara el tiempo suficiente para que él pudiera actuar. Era la misma trampa que había usado en la carretera con Rodrigo, la distracción que precede al golpe real. Clara no esperó a que Vos terminara el movimiento que había comenzado con la mano en la cadera. «Mateus», dijo, y la noche se abrió. Lo que siguió fue demasiado rápido y demasiado enorme para que Clara lo procesara en tiempo real. Mateus se movió con una velocidad que los ojos no podían seguir completamente, que registraban en fragmentos, el impacto del cuerpo de Vos contra el suelo, el sonido de algo que no era humano moviéndose entre los árboles, la red metálica que Vos había preparado y que se cerró sobre Mateus con un chasquido que resonó en todo el claro y que lo dejó inmovilizado en el suelo, las manos atadas, los movimientos restringidos por cadenas que tenían grabados los mismos símbolos que Clara había visto en los troncos del jardín. Vos se levantó del suelo con la calma de alguien que había planeado exactamente esto. «Te dije que eras predecible», le dijo a Mateus, y después a Clara. «Ya puedes irte. No tienes nada que hacer aquí». El dolor que irradiaba de Mateus atrapado en el suelo era algo que Clara podía sentir sin verlo, algo que cruzaba el espacio entre ellos con la intensidad de una señal que el cuerpo reconoce antes de que el cerebro la nombre. Las cadenas lo lastimaban de una manera que no era solo física. Algo en el metal grabado trabajaba contra su naturaleza con una profundidad que hacía que su respiración saliera en jadeos cortos y entrecortados. Pero sus ojos, ámbar y dorados y ahora llenos de algo que Clara tardó un segundo en reconocer como miedo, no estaban mirando a Vos. La estaban mirando a ella, y lo que decían sus ojos era: «Vete, no lo que yo necesito, sino lo que tú necesitas. Vete». Clara no se fue. Caminó hacia el centro del claro con los pasos medidos, de quien ha aprendido que en una emergencia, lo único que se puede hacer es lo siguiente paso correcto, sin pensar en todos los pasos después de ese, solo el siguiente. Se arrodilló junto a Mateus en el suelo húmedo y puso la mano sobre su pecho, y sintió cómo su corazón golpeaba contra sus costillas con la urgencia de algo que quiere vivir, pero no está seguro de poder. «No puedes romper esas cadenas», dijo Vos detrás de ella con una curiosidad que no era gentil. «Son plata y salvia y 3 generaciones de conocimiento de lo que los detiene». «No vine a romper las cadenas», dijo Clara sin voltear. «Entonces, ¿qué viniste a hacer?» «Vine a decirle algo». Se quedó un momento en silencio, con la mano sobre el pecho de Mateus, sintiendo cómo su respiración comenzaba a estabilizarse, aunque fuera un poco al contacto, y reunió lo que necesitaba reunir. No era valor exactamente, era algo más parecido a claridad, a la certeza de que ciertas verdades tienen que decirse en voz alta, para que sean completamente reales, para que abandonen el espacio cerrado de la cabeza donde viven medio formadas y tomen su forma definitiva en el aire entre 2 personas. «Te perdono», le dijo a Mateus, y lo dijo mirándolo directamente a los ojos para que supiera que cada palabra era exactamente lo que parecía. No porque seas inocente de todo, no porque lo que pasó esa noche no te involucre, sino porque llevas 18 meses cargando algo que también yo he cargado,
y porque Rodrigo no merece que ninguno de los dos sigamos hundiéndonos en eso. Merece que hagamos algo bueno con el tiempo que nos queda. Y yo no puedo hacer nada bueno con el tiempo que me queda si lo paso odiando a alguien que estaba en esa carretera tratando de salvarlo. Los ojos de Mateus brillaron, no con la luz extraña del bosque, sino con algo completamente humano, completamente presente, que Clara reconoció porque era la misma luz que ve un médico cuando un paciente decide que quiere vivir después de un tiempo largo de no querer nada. Las cadenas en el suelo tintinearon. Después se aflojaron. No se rompieron de golpe, sino que se aflojaron como si la tensión que las sostenía hubiera encontrado de repente un espacio vacío donde antes había algo que las anclaba. «Eso no es posible», dijo Vos, y por primera vez su voz perdió la serenidad gris. Mateus se liberó con un movimiento que fue a la vez humano y no, que llevó en sí la totalidad de lo que era sin dividirlo en partes manejables, y se puso de pie entre Clara y Vos con los ojos completamente dorados ahora, no con el brillo breve del bosque, sino con la luz completa y estable de algo que finalmente había encontrado su forma correcta. Era más alto así, más presente, más real de una manera que debería haber sido aterradora y que en cambio fue lo más parecido a una respuesta que Clara había sentido en mucho tiempo. La confrontación entre Mateus y Vos fue feroz y fue breve, y Clara la vivió desde atrás con los ojos abiertos y el corazón en la garganta y las manos listas, aunque no hubiera nada que sus manos pudieran hacer en ese intercambio de fuerzas que iba más allá de lo que ella podía alcanzar físicamente. Vos tenía décadas de experiencia y herramientas diseñadas específicamente para esto, y un cuerpo humano en buen estado para su edad. Mateus tenía algo que Vos había calculado mal desde el principio. Ya no estaba solo. No es que la presencia de Clara le diera fuerza sobrenatural, es que le daba la calma necesaria para usar exactamente la fuerza que tenía sin excederse, sin perder el control que siempre había sido su talón de Aquiles en las confrontaciones pasadas, la línea delgada que lo separaba de convertirse en lo que Vos decía que era. Mateus inmovilizó a Vos sin lastimarle de manera permanente. Lo sostuvo contra el tronco de la ceiba donde semanas atrás había caído herido, y lo sostuvo ahí mientras la adrenalina les pasaba a todos, y la noche volvía a ser solo fría y tranquila, y llena del olor de tierra mojada y pinos. «Se acabó», le dijo Mateus a Vos, «y tenías razón en algo. El perdón rompió la maldición. Pero te equivocaste en para qué sirve. No es para darme poder. Es para que pueda elegir no usarlo de la manera en que tú siempre pensaste que lo haría». Vos los miró a los dos con los ojos grises ya sin serenidad, con algo que era más parecido a confusión que a derrota. La confusión de alguien que ha construido su comprensión del mundo sobre un conjunto de certezas y que de repente encuentra que una de las certezas fundamentales no funcionaba como creía. Después cerró los ojos y no dijo nada más. Lo entregaron a las autoridades con una historia que nadie investigaría suficientemente a fondo para desacreditar. La historia de un hombre mayor con desequilibrio psicológico que había estado causando problemas en la región por años. Era suficientemente consistente con lo que los registros de la zona podían sostener. Era suficientemente aburrida para que nadie quisiera ir más allá. Y después, con el amanecer comenzando a teñir el horizonte sobre los pinos, con ese rosa improbable que el invierno produce a veces, como si se disculpara por el frío, Clara y Mateus salieron del bosque juntos. Clara se despertó la mañana siguiente en su propia cama, con la extraña sensación de que algo en la arquitectura del mundo había cambiado durante la noche, no dramáticamente, sino de esa manera sutil en que cambian las cosas que llevan mucho tiempo en un lugar equivocado y finalmente encuentran donde deben estar. La luz que entraba por las cortinas era la misma luz de siempre. El jardín que podía ver desde la ventana era el mismo jardín de siempre. Pero ella era diferente de una manera que tardó un momento en poder nombrar. El peso no había desaparecido. El duelo no funciona así, y Clara lo sabía mejor que nadie porque lo había estudiado en sus pacientes durante años antes de tener que estudiarlo en sí misma. Rodrigo seguía muerto.
La curva de la carretera donde había girado la moto hacia el costado para proteger a alguien más seguía siendo la misma curva, pero el peso ahora se sostenía diferente, distribuido de una manera que no aplastaba, sino que simplemente era como la manera en que los huesos soportan el cuerpo sin que uno tenga que pensar en ello. Mateus estaba en la cocina cuando ella bajó, con café ya hecho y la expresión tranquila de alguien que ha dormido de verdad por primera vez en mucho tiempo. Los ojos eran ámbar natural ahora, sin ninguna luz extraña, sin ningún brillo sobrenatural, solo los ojos de un hombre que la miraba desde la silla de la cocina con una gratitud que no se expresó en palabras porque no hacía falta. «¿Cómo te sientes?», preguntó Clara. Mateus pensó en eso un momento, como si hubiera bajado algo que cargaba en los hombros desde hace más tiempo del que recuerdo, dijo, como cuando estás tan acostumbrado al dolor de algo que dejas de notar que duele hasta que de repente para. Clara sirvió café y se sentó frente a él, y los dos se miraron en silencio por un momento. El tipo de silencio que no es incómodo, sino simplemente honesto. El silencio de dos personas que han pasado por algo juntas y no sienten la necesidad de nombrarlo inmediatamente para que sea real. «¿Qué pasa ahora con la maldición?», preguntó ella. Mateus la consideró. «Sigo siendo lo que soy», dijo. «Eso no cambia. La transformación sigue siendo parte de mí, pero la compulsión que venía con la maldición, la parte que me hacía perder el control en los peores momentos, eso se fue. Puedo elegir ahora de una manera que antes no podía». «¿Y qué eliges?». Sus ojos se encontraron con los de ella sobre las tazas de café. «Lo mismo que elegí cuando abrí los ojos en el bosque y te encontré arrodillada junto a mí», dijo. «Quedarme». Pasaron semanas, después meses. Las cosas entre Clara y Mateus no fueron fáciles de la manera en que no son fáciles las cosas reales, construidas entre personas reales que tienen historias complicadas y cicatrices que todavía duelen cuando cambia el tiempo y maneras de querer que aprendieron de formas distintas. Hubo conversaciones difíciles y madrugadas en que Clara se despertaba con la angustia del duelo y encontraba a Mateus despierto también, no vigilándola sino simplemente presente, tan acostumbrado a las noches sin sueño que su compañía en ellas era natural. Hubo momentos en que la naturaleza de Mateus requirió ajustes que ninguno de los dos había anticipado, y momentos en que el pasado de Clara requirió paciencia que él dio sin pedirle reconocimiento a cambio. Clara volvió al trabajo con algo diferente en la manera en que caminaba por los corredores del hospital, algo que sus colegas notaron sin poder nombrarlo exactamente. No era que estuviera más alegre, aunque a veces lo estaba. Era más bien que el peso que siempre había llevado en los hombros, con esa elegancia discreta del duelo bien gestionado, había encontrado una distribución diferente, algo que la dejaba moverse con más libertad, aunque seguía siendo el mismo peso. La doctora Faria, que era su colega de más años y la única persona del hospital que sabía algo de la vida personal de Clara, le dijo un día entre turno y turno, «Te veo bien». Y Clara respondió, «Estoy aprendiendo algo nuevo sobre lo que significa estarlo». Mateus encontró trabajo como guardabosques en la reserva natural al norte de Itatiba, que era el tipo de trabajo para el que tenía aptitudes que ningún currículum podía explicar completamente, pero que los resultados hacían evidentes. Pasaba semanas en el bosque y regresaba a la casa de Clara con tierra bajo las uñas y el olor a pino en la ropa y algo en los ojos que era satisfacción simple, el contentamiento de quien finalmente hace la cosa para la que está hecho. El jardín que Rodrigo había sembrado floreció ese verano más que en años anteriores, y Clara no supo nunca si atribuirlo a las instrucciones de Mateus sobre el tipo de tierra que necesitaban las plantas, o a algo más que decidió no investigar, porque algunas cosas son mejores cuando se dejan en la categoría de lo que no necesita explicación. Un domingo de marzo, cuando habían pasado 6 meses desde la noche de la clareira, Clara fue al bosque sola. No de madrugada esta vez, no porque los sueños la expulsaran de la cama, sino en plena mañana con flores que cortó del jardín y el sol de otoño temprano cayendo oblicuo entre los árboles. Fue a la ceiba centenaria,
la misma raíz entre la que había encontrado a Mateus, y depositó las flores en la base del tronco, con el cuidado con que se hace algo que tiene peso simbólico, aunque nadie más lo sepa. Las flores no eran para Rodrigo exactamente. O sí, en parte. Eran para la versión de sí misma que había muerto junto con él esa noche de martes en la carretera, la mujer completamente abierta al amor, que había aprendido a cerrar todas las ventanas y poner cadenas en las puertas, porque creyó que protegerse era la única forma de sobrevivir la pérdida. Esa mujer merecía flores también. Merecía un momento de reconocimiento, de despedida, de gratitud por haber mantenido algo vivo por 18 meses de luto, para que cuando llegara el momento extraordinario, lo hubiera. El viento movió las ramas de la ceiba por encima de ella, con un sonido que parecía un idioma antiguo que Clara no necesitaba entender para reconocer. Pensó en todo lo que había aprendido ese año de una manera que no había esperado aprender nada. Que sobrevivir una pérdida no es traicionar a quien partió, que es honrar todo lo que enseñó teniendo el valor de seguir siendo enseñada. Que el perdón no es un regalo que uno le da al otro, sino una liberación que uno se da a sí mismo, no porque la otra persona lo merezca, sino porque uno merece dejar de cargar lo que ya no tiene a dónde ir. Que amar a alguien con razones genuinas para no hacerlo es uno de los actos más libres que un ser humano puede elegir. Escuchó pasos detrás de ella. Reconoció el peso y el ritmo de ellos antes de voltear. Mateus se detuvo a su lado sin decir nada, mirando las flores en la base de la ceiba, y Clara sintió su presencia en el espacio junto a ella, con la misma naturalidad con que se siente el calor de un fuego en una noche fría. ¿Estás bien?, preguntó él. Clara miró las flores. Después miró el bosque que se extendía más allá de la clareira, con su profundidad verde y su silencio, que no era vacío sino lleno de cosas que se mueven sin hacer ruido. Pensó en la primera vez que había entrado a ese bosque con su linterna y su bolsa de primeros auxilios, y su corazón congelado en un punto de hacía 18 meses, sin saber que el bosque iba a devolverle algo por lo que no sabía que estaba buscando. Sí, dijo, creo que sí, y era verdad de una manera nueva. No la verdad automática de alguien que dice estar bien, porque es más fácil que explicar lo contrario, sino la verdad trabajada y ganada y llena de cicatrices de alguien que ha pasado por el fuego y ha encontrado que lo que sobrevivió el fuego es lo más real que tiene. Mateus tomó su mano. El contacto fue simple y sin dramatismo. La mano grande y cálida de él, envolviendo la de ella con la naturalidad de dos personas que se conocen en los lugares importantes, y los dos se quedaron parados en silencio en la clareira, mientras el sol de otoño seguía bajando entre los pinos, y las flores en la base de la ceiba movían sus pétalos con el viento, y el bosque que había guardado tantos secretos durante tanto tiempo, los guardaba a ellos también, ahora con la misma fidelidad antigua que guarda todo lo que merece continuar. El amor, aprendió Clara esa mañana de marzo, con la mano de Mateus en la suya, y el jardín de Rodrigo floreciendo en casa, esperando que regresaran, no siempre llega de la manera que uno esperaba, ni por los caminos que uno habría elegido. A veces llega por un gemido en la oscuridad de un bosque que no deberías estar cruzando a medianoche. A veces llega con heridas que se cierran solas y ojos que brillan en la oscuridad y 18 meses de malentendido entre sus manos. A veces llega exactamente cuando has decidido que ya no va a llegar, que lo que había era lo que habría para siempre. Y cuando llega así, ganado a través de la verdad más difícil y el perdón más costoso, es el tipo de amor que no necesita prometerse eternidad, porque ya sobrevivió algo que debería haberlo matado antes de empezar. Eso es suficiente. Eso, descubrió Clara, es más que suficiente. ¿Alguna vez pensaste que el perdón podría ser la forma más poderosa de amor que existe? Si esta historia te tocó el corazón, no olvides darle like al video, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna historia nueva. Déjanos en los comentarios, ¿cuál fue el momento que más te llegó al corazón? ¿Fue cuando Clara perdonó a Mateus en la clareira o cuando fue a despedirse de quien fue antes del duelo? Comparte este video con alguien que necesite recordar
que sobrevivir una pérdida no es traicionar a quien partió, sino honrar todo lo que nos enseñó tu apoyo, nos permite seguir trayendo historias como esta, llenas de misterio, romance y verdades que se quedan con uno mucho tiempo después de terminar de escuchar. Gracias por estar aquí. Nos vemos en la próxima historia.